Esta es la llave que va a abrir tantas puertas. Lo siento muchísimo. No tengo ni idea de quién puede ser. Ya estamos terminando. ¿Te puedo llamar luego? Antes de cambiar completamente de paradigma, lo más importante para mí era ganar. Ganar afecto. Ganar aceptación. Encontrar sentido. Y también mantener las apariencias de cara a los demás. Que los demás me vieran como alguien agradable y buena. Me llamo Edna y vivo en Estados Unidos. Antes, mi vida era muy vacía, muy confusa. Había sufrido muchísimo por todo lo que pasó en mi familia. Hice lo que hace mucha gente. Recurrí a las drogas, al alcohol, a las relaciones sexuales y solo tenía 14 años. Cuanto más intensa era la euforia que podía sentir, menos duraba. Y cuando se acababa, me sentía aún más vacía y con menos valía que antes. El consejo que me dio mi madre sobre las relaciones fue: no te quedes embarazada. Ese era el objetivo. Simplemente no quedarme embarazada. Pero al final me quedé embarazada. Mi madre se disgustó muchísimo y quería que abortara. Claro, porque si tenía a ese hijo, me arruinaría la vida. Había muchísima presión para que abortara. El padre de mi hijo tampoco quería que lo tuviera. Pero, de algún modo, en mi cabeza de niña de 14 años, sabía que no podía hacerlo y quizá fue egoísta, pero sentía que tal vez ese sería el único ser humano que me querría y no podía perderlo. Así que terminé eligiendo justo lo contrario de lo que querían mi madre y el padre de mi hijo. Con solo 14 años tomé la decisión de seguir adelante con el embarazo y eso provocó muchísimo resentimiento, tanto por parte de mi madre como por parte del padre de mi hijo. La reacción de mi madre fue: bueno, pues aquí ya no puedes vivir. Como yo solo tenía 14 años, no podía echarme de casa así como así. Entonces encontró una forma legal de hacerlo que quizá hoy ya no sería posible en la mayoría de los estados, pero dio con un estado al que podía llevarme para casarme. El padre de mi hijo, en aquel momento, no quería hacer eso. Pero mi madre no paraba de recordarle que, técnicamente, él era adulto y yo no, y que estaba en su mano presentar cargos contra él. Así que le dio a elegir: o casarse o ir a la cárcel. Y eligió casarse, pero totalmente en contra de su voluntad y con muchísimo resentimiento. Acabé yéndome a vivir con alguien que no quería estar conmigo en absoluto y que estaba lleno de resentimiento y que además tenía sus propios problemas de salud mental en aquel momento y yo no era más que una niña. La verdad es que no sabía cómo gestionar toda esa situación. Fue aterrador porque esa persona no me amaba y me recordaba constantemente
que le habían presionado para estar conmigo. Pero iba a tener un hijo con él. Y todo el mundo me decía lo mala madre que iba a ser, porque solo tenía 14 años y ser madre es muy difícil. Y si a los adultos ya les cuesta, ¿cómo iba a hacerlo una niña? Yo sabía que mis adicciones, el alcohol, las drogas o cualquier cosa en la que anduviera metida, no eran compatibles con tener un hijo. De algún modo conseguí alejarme de esa vida y creo que lo logré porque ya había buscado sentido y satisfacción en todas esas cosas y vi que no funcionaban. Pero ahora tenía esa promesa de que, bueno, iba a tener un hijo y que eso, por fin, me daría lo que me faltaba y de que iba a encontrar una manera de conectar. Cuando nació mi hijo, fue un día feliz para mí, pero me había costado muchísimo llegar hasta ahí. Me costó mucho porque yo era la única persona que de verdad quería que él estuviera aquí. Incluso mi ginecóloga, la doctora que me atendía, me dijo que si yo hubiera sido su hija, nunca me habría dejado tener a ese niño y que debería haber abortado porque iba a costarles mucho dinero a los contribuyentes. Básicamente sentía que todo el mundo estaba en mi contra y que estaba destinada a fracasar. Y quizá fue esa mentalidad rebelde de adolescente la que me hizo pensar, ¿sabes qué? No puedo fracasar. Tengo que sacarlo adelante, sea como sea. Así que cuando nació y lo tuve en mis brazos, me encerré en el baño y me puse a llorar. Lloré muchísimo porque sabía que era solo una niña. Y ahora tenía delante a ese ser humano de verdad. Sabía que lo quería, pero no sabía cómo cuidarlo. Tenía muchísimo miedo. Sentía que no tenía ningún apoyo y que no sabía muy bien lo que estaba haciendo. Con los años, en mi matrimonio, tuve que dejar el instituto porque no podía ir a clase y cuidar de mi hijo al mismo tiempo. Y eso hizo que mi familia, ya sabes, se sintiera todavía más decepcionada. Y yo también me sentía decepcionada conmigo misma por haber abandonado los estudios, por ser madre adolescente y por estar casada con alguien que me odiaba. Pero seguí adelante, fui tirando. Y así estuve 15 años, en un matrimonio extremadamente abusivo. En todo ese tiempo tuve 2 hijos más y me di cuenta de que lo que sentía hacia mi marido era muy negativo. Veía cuánto odiaba estar conmigo y todo eso que percibía me lo tomaba como algo muy personal. Interpretamos lo que nos pasa de manera subconsciente, automática, y la mayoría de las veces lo hacemos mal. Y para cambiar eso, primero tenemos que darnos cuenta de que hay algo que no está bien. La enfermedad es una de las mejores formas de comprender que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos porque percibimos y procesamos esa información de manera equivocada, tomándola como algo personal cuando en realidad no lo es. Empezamos a interpretar lo que nos pasa en función de quién creemos que somos. Y creo que ese error fundamental, el de una identidad equivocada, es la clave de todo sufrimiento, de toda enfermedad, angustia, amargura y depresión. Todas las pruebas y aflicciones a las que se enfrenta la humanidad vienen en el fondo de ese problema, de una identidad errónea.
Solo hay dos posibilidades en cuanto a la identidad. O soy creador o soy creación. O soy productor o soy producto. ¿Vale? No hay más opciones que esas dos. Podemos llamarlas de muchas maneras diferentes, pero al final solo quedan esas dos. Si tomamos la naturaleza como ejemplo, podemos ver que todas las personas se comportan como si fueran dioses. Y eso se ve claramente porque todo el mundo quiere tener poder, controlar y dominar. Pero en realidad, el problema humano es solo uno. Ese estado innato de creer que uno es un dios, algo que nunca podrá ser. Y de ese autoengaño apenas se habla en el ámbito religioso y prácticamente nada en medicina. Nadie en su sano juicio pensaría jamás que es Dios. Todos creemos saber quiénes somos. Creemos que somos espiritualmente autosuficientes, que podemos vivir por nosotros mismos y que, por así decirlo, llevamos dentro una especie de fábrica de amor. Pero cuando vemos cómo funcionamos, que nos pasamos la vida buscando el amor de los demás, eso nos demuestra que esa fábrica no la tenemos dentro de nosotros. Vale, entonces si soy un dios, me pertenezco a mí mismo. Lo que me hacen, me lo hacen a mí, es algo personal. Y lo que doy, lo doy desde mí mismo. Así que también es personal. Amo a los demás con mi propio amor. Pero por otro lado, como en realidad no soy un dios, siempre estoy buscando recibirlo de los demás. Así que espero que me traten como yo los trato y que sean buenos conmigo si yo soy bueno con ellos. Y cuando no lo hacen, me convierto en juez y los juzgo. Entonces empiezo a sentir resentimiento y rencor hacia ellos. Y también me juzgo a mí mismo, siento culpa y me condeno y así una y otra vez. Mi vida se llena de estrés, se llena de frustración, se llena de remordimiento, se llena de todos esos pensamientos negativos, porque todo depende de cómo se comporten los demás, de lo que hagan, de lo que den, de si dan o no dan, y así continuamente. Soy esclavo de todo lo que me rodea. Estoy atrapado. Mi exmarido tenía sus propios problemas de salud mental, sus propios traumas y sus propias heridas. No podíamos conectar. Yo, en realidad, no podía ayudarlo, y mi forma de intentar ayudarlo era controlarlo. Desde el miedo y la rabia. Trataba de manejar la situación a mi manera, para que estuviéramos lo mejor posible y nos sintiéramos seguros. Así que tenía que andar con pies de plomo, porque la violencia era algo recurrente. Sufrí muchísimo maltrato físico. Hubo días en que la violencia era extrema y acababa, ya sabes, con la nariz rota. Y también había muchísima violencia verbal. A veces me ponía entre él y los niños. Él sufría y no quería estar así. Estaba luchando, pero yo no podía entender del todo por lo que él estaba pasando, porque mi dolor era muy intenso. No había manera de tener un puente entre su quiebra y la mía. No tenía nada que ofrecer. Y cuando por fin nos divorciamos, fue muy duro, horrible y doloroso. Y acabó con órdenes de alejamiento y básicamente sin contacto entre nosotros. Me sentía completamente destrozada. Y una vez más, sentía que había fracasado. Y tenía unas ganas inmensas de que alguien pudiera quererme y valorarme.
Mi primer hijo enfermó muy pronto. Con solo 16 meses estuvo a punto de morir. Lo ingresaron en el hospital y, de forma un poco inexplicable, dejó de comer. Y ahí estaba yo, intentando que los médicos se tomaran en serio lo que le pasaba a mi hijo. Fue muy difícil, porque cuando la gente me veía, solo veía a una niña con un bebé, y creo que daban por hecho que no sabía de lo que hablaba. Me costó bastante conseguir ayuda para mi hijo, y cuando por fin la conseguí, ya estaba gravemente enfermo, prácticamente al borde de la muerte. Los médicos no me escuchaban. Tenía ganas de gritar. Sabía que lo quería, pero no sabía cómo ayudarlo. Sentía un dolor inmenso. Su recuperación fue muy dura. Y además, fue muy confuso. Y me resultó difícil tratar con el sistema de salud. Leí las notas que habían escrito sobre toda la situación, sus informes médicos, porque dejaban el historial y yo me metía a mirar. Estaba desesperada por conseguir información y por poder ayudarlo. Así que revisaba el historial e intentaba encontrar algo. Y las notas que encontré, lo que decían sobre mí, no era nada agradable. Y eso reforzó muchos de los sentimientos que yo ya tenía. Que no valía gran cosa como madre, ni como persona. Había fracasado como estudiante por dejar los estudios. Había fracasado en todo. Por suerte, encontré a alguien que por fin me escuchó y ayudó a mi hijo. Y al final se recuperó. Fue un proceso largo y muy duro, pero salió adelante y sobrevivió. La mayoría de las veces, cuando un niño enferma, tenemos que fijarnos en lo que le pasa a la madre. Si la madre no es feliz, si no tiene cubiertas sus necesidades espirituales, el niño percibe que su madre no es feliz. Y como su felicidad está ligada a la de ella, necesita reaccionar, protestar ante la tristeza o la falta de paz de su madre. Los niños siguen ese mismo principio en su desarrollo. Necesitan una fuente que les aporte lo que les hace falta. Y otra vez, una necesidad es algo que hace falta para vivir, pero que está fuera de ti y que necesita recibir. Así, mientras el bebé se desarrolla dentro de la madre, su fuente es la madre, tanto en lo físico como en lo espiritual. La madre se convierte en la fuente para ese niño. Y eso continúa después del parto y durante la primera infancia. A medida que el niño va creciendo, la madre sigue siendo la fuente principal de sus necesidades físicas y espirituales. La madre es la fuente de la que se alimenta el bebé. Y si esa fuente está contaminada, lo que recibe el bebé también lo estará. Y el bebé va a manifestar esa contaminación en su propio comportamiento, en enfermedades físicas o en cosas así. Y si las necesidades de la madre no están cubiertas, si el niño intenta cubrir las suyas a través de ella y no lo consigue, entonces aparece una disfunción tanto en la madre como en el niño. Si la madre tiene que lidiar con distintos problemas, sobre todo si hay conflicto entre ella y el padre, el bebé va a absorber ese conflicto y, al asimilar toda esa información, sus necesidades no van a quedar cubiertas. El bebé necesita una madre que esté en armonía con el padre, que se lleven bien. Y una madre feliz, ya sabes,
alegre, en paz y todo eso. Pero si la madre está ansiosa, si está en conflicto, eso no es lo que el bebé necesita. Y no es porque el niño quiera tantísimo a su madre. Es que el bienestar del niño está vinculado al de ella. Así que necesita protestar porque no puede estar bien cuando su madre no lo está. Así que, cuando el bebé está en esa situación, habla con la madre y vemos qué está pasando con su vida, cómo está procesando todo eso, qué está ocurriendo en sus relaciones y también su necesidad de acudir a Dios y tomar de Él lo que necesita: paz, amor y una base firme, sin conflicto, para luego poder transmitírselo al niño. En todo ese proceso no hay culpa. No es culpa de la madre, no es culpa del niño, es simplemente la condición de pecado en la que vivimos, con esa identidad equivocada. Y hay momentos en los que se ve claramente que cuando una madre resuelve lo que le está pasando, los problemas del niño también empiezan a resolverse, porque el niño ahora está tomando de un canal que refleja mejor a Dios y que recibe a Dios para poder dárselo al niño. Repito, no es que la madre tenga la culpa, pero sí tenemos que reconocer el problema para poder ir a la causa real, en lugar de limitarnos a tratar los efectos. Mis hijos también cargaron con todo esto y crecieron marcados por ese dolor. Obviamente, mi primer hijo fue el que sufrió las peores consecuencias físicas en su propio cuerpo por todo lo que estaba pasando, por la tensión entre su padre y yo. A medida que fueron creciendo, mis hijos tuvieron sus propias luchas. En algunos momentos, algunos de ellos cayeron en adicciones. No todos, pero sí algunos. También tuvieron que enfrentarse a sus propios problemas de salud mental, algo que, en cierto modo, era de esperar, después de haber vivido en una especie de pesadilla. Pero uno de mis hijos reaccionó de otra manera. Adoptó la mentalidad de: tengo que ser perfecto. Todo tiene que estar perfecto. No puedo hacer nada mal. Y se volvió perfeccionista. Esa fue su forma de afrontarlo. Vivía en una casa caótica, en un mundo caótico, y su manera de sobrellevarlo fue pensar: bueno, ya veo lo que hacen mis hermanos. Eso no está bien. Yo voy a ser el hermano bueno. Voy a ser el que lo hace todo bien, todo perfecto. Y eso le provocó muchísima ansiedad. Todavía siguen luchando con eso, aunque sé que están sanando. Están en ello. Y al mirar atrás pienso: ¿por qué me metí en todo aquello desde el principio? Bueno, creo que ahora lo entiendo. Aunque entonces no lo comprendía. Pero hoy puedo mirar atrás y ver que el sufrimiento no empezó conmigo y que solo conozco de cerca mi propia historia. Mis padres crecieron en hogares muy religiosos, muy estrictos, pero quizá no demasiado amorosos. Decidieron no seguir por ese camino y optaron por unirse a un movimiento de amor libre. Y entonces llegué yo, y ninguno de los dos estaba realmente preparado para ser padre. Se encontraron con que tenían una hija, pero
no sabían cómo manejarlo ni qué hacer. Mi madre repetía muchas veces que no le gustaba tener hijos. No pensaba que eso fuera algo que las mujeres debieran hacer y que, si los tenían, era más bien una carga, algo que las ataba. Si una madre siente que sus hijos son una carga y no una bendición, los niños lo perciben, lo entienden, aunque ella no lo exprese delante de ellos. Se nota en el lenguaje corporal. Sigue habiendo una comunicación, una conexión espiritual entre la madre y sus hijos. Incluso si son cosas que le dice a su marido en la intimidad, eso también acaba afectando a los niños. Repito, creo que todo depende de cómo la madre se ve a sí misma. ¿Se ve como un canal que recibe de Dios y se lo da al niño? ¿O se ve como si fuera Dios? ¿Cree que tiene que darle al niño algo que sale de ella misma? Y como no puede hacerlo, se siente desbordada y quiere rendirse. Y en esa situación, el niño acaba sintiéndose como una carga. Pero si como madre o como padre puedes entender eso, que eres un canal y que debes tomar de una fuente que te da amor, sabiduría y paciencia, entonces sí puedes dar, y puedes dárselo a tu hijo. Y así desaparece esa sensación de no poder cubrir sus necesidades y de verte desbordado por ello. ¿Cómo se manifiesta en un niño la sensación de ser una carga? Pues suele notarse en problemas de conducta, mal comportamiento, desobediencia, dificultades para prestar atención, hiperactividad y cosas así. También puede aparecer en forma de enfermedad, sobre todo en los niños más callados que no expresan su angustia hacia afuera. Muchas veces, ese malestar interior acaba saliendo en forma de infecciones de oído, dolor de garganta, sarpullidos u otras dolencias parecidas. Es decir, el niño termina expresando físicamente esa angustia. Mi madre me quería a su manera, pero la maternidad no le gustaba. No era lo suyo. Y entonces, mi abuela, la madre de mi padre, asumió ese papel, ¿sabes? Es curioso porque durante muchos años no me gustó mi cara. No me parecía a la gente que salía en las revistas y eso me pesaba. Pero cuando nací, mis padres no estaban casados y eso fue antes de que existieran las pruebas de ADN. Mi abuela se enteró de que yo había nacido. La familia de mi padre lo supo, pero su reacción fue: bueno, no están casados. ¿Seguro que es hija suya? Puede que sí o puede que no, no lo sabemos. Pero cuando nací con la cara de mi abuela. Era prácticamente igual que ella. Así que cuando me vieron, me miraron y dijeron: sí, es hija suya. Y fue mi cara la que se ganó el cariño de mi abuela. Así que aprendí a querer esta cara. Mi abuela me cogió e hizo todo lo posible por darme estabilidad. Pero mis padres seguían siendo una fuente de inestabilidad. Aunque la vida de mi madre era más o menos estable, yo no encajaba en su círculo. No tenía cabida en su mundo. Nunca me maltrató. Pero, básicamente, no había lugar para mí en su vida. Mi padre, por aquel entonces, estaba
metido en el narcotráfico. En los años 80. Muy metido en el tráfico de drogas desde Colombia, mi país de origen. Así que su vida era un caos absoluto. Hubo momentos en los que, aunque yo no vivía con él, si alguien se enteraba de que yo era su hija, mi vida corría peligro. A veces venían a buscarnos para vengarse de él, con armas. Y hubo momentos en los que tenía que salir huyendo, así de repente. Era como, recoge todo, ya no vas a ir a este colegio. Te llevo a otro estado y te vas a esconder allí. También hubo veces en las que me decían que me escondiera en el armario y que no dijera una palabra, pasara lo que pasara, oyera lo que oyera. Y ocurriera lo que ocurriera fuera de mi escondite, yo no debía salir. Los adultos se enfrentaban a ellos y los niños nos escondíamos. Y mi tarea era mantener a todo el mundo en silencio, hacer lo que hiciera falta y asegurarme de que estuviéramos a salvo. Mi madre representaba para mí dos cosas. Por una parte, el ideal que yo esperaba de ella y por otra parte, la realidad. Yo quería que fuera perfecta. Quería que fuera buena. Quería que me diera esas cosas que necesitaba. Cariño, seguridad, conexión. Aceptación. Un lugar. Quería que ella fuera mi refugio. Quería que fuera quien me diera un sentido de pertenencia. Y creo que esas son cosas muy importantes que una madre y un padre deben dar a sus hijos. Pero como nuestra relación estaba tan rota, yo no lo entendía. Y no creo en absoluto que ella lo hiciera intencionadamente. Simplemente no sabía cómo hacerlo. Lo que pasaba es que ella también era humana y venía con sus propias heridas, con sus propios problemas. Todo eso ya estaba ahí cuando yo nací. Ya cargaba con su propia mochila. Y yo quería a alguien preparada, alguien dispuesta a ser mi madre y ser una madre perfecta. Eso era lo que yo quería, pero ella no me lo podía dar. Y yo me lo tomé como algo personal. No entendía nada. No podía dejar que fuera humana. No podía darle libertad, no podía tener paciencia. Estaba muy resentida. Quería que encajara en esa idea que yo tenía. ¿Quién era ella y lo que representaba para mí? Me falló. Me fallaste. Entonces, ¿por qué vivimos las pérdidas como algo personal? La razón es que creemos que las cosas nos pertenecen. Creemos que somos los dueños. ¿Y de qué creemos que somos dueños? Bueno, creemos que somos dueños de nuestra mente. Creemos que somos dueños de nuestro cuerpo. Creemos que somos dueños de la comida que comemos. Creemos que somos dueños de las relaciones, de las posesiones, de las fuerzas, de las habilidades, de las cualidades, de las capacidades y de todo lo demás. Así que ya sabes, es mi mujer, es mi casa, es mi coche, es mi perro, es mi brazo, lo que sea. Y acabamos viendo todo desde esa idea de que es mío. Pero si todo en la naturaleza funciona según el principio de tomar para dar, entonces todo funciona como un canal, como una manguera que recibe agua por un extremo y la suelta por el otro, o como un cable eléctrico que recibe la electricidad por un lado y la transmite por el otro, o cualquier otra analogía que quieras usar. Está claro que el cable no transmite algo que sea suyo. Está claro que la manguera solo deja pasar el agua. No le pertenece. Y está claro que en la naturaleza todo actúa como un canal. Recibe de un lado y da por el otro. Y sí,
Mientras estoy en ese proceso de tomar y dar, obtengo fuerza, obtengo recursos, obtengo los beneficios y la bendición de ello. Y así puedo vivir, así puedo crecer. Quiero decir, estar en ese proceso es una bendición inmensa, pero nada de eso es mío. Por eso la idea de que algo es mío es una interpretación equivocada de la mente. Creer que poseo algo es una ilusión. Y cuando pienso que todo eso me pertenece, ¿quién creo que soy? No me veo como un canal, ni como alguien que transmite o utiliza. Me veo como un creador, como un productor. Creo que ha salido eso de mí, y como creo que ha salido de mí, entonces siento que es mío. Pero, en realidad, la base de la propiedad es la creación. Si lo creas, es tuyo. ¿Verdad? Si lo haces, es tuyo. Mi vida no me pertenece, porque no la he creado yo. Mi vida le pertenece al Creador. Es Él quien sufre cuando algo se pierde. Sí, yo también sufro, pero la pérdida es suya, no mía. Y cuando entiendo esto con claridad, me surge una pregunta. ¿Por qué lo permitió? Pero ese ya es otro tema, y también se puede abordar y comprender. Así que no somos dueños, no somos creadores, no somos productores, somos creación, somos criaturas. Y por tanto, no somos propietarios de nada, yo no me pertenezco, le pertenezco a Él. Y cuando reconocemos eso, entendemos también que nada sale de nosotros, nada nos pertenece. Así que no podemos perder nada que sea realmente nuestro. Sí, sufrimos el daño, pero no se trata de nosotros. Porque no nos pertenecemos. A nosotros mismos le pertenecemos a Él. Así que todo lo que nos hacen, en realidad, se lo hacen a Dios. Y entonces ya no veo a la otra persona como alguien que tiene que responder ante mí por lo que dice o hace. Entiendo que responde a Dios. Nadie nos debe nada. Nunca. Y esto se ve especialmente en lo espiritual. Nadie nos debe amor, porque nadie puede cubrir nuestras necesidades. Por eso, en la Biblia, no encontramos que el prójimo tenga que amarnos. Eso no aparece. Lo que se nos dice es que amemos a Dios. Eso es tomar para poder dar y así compartir ese amor con el prójimo. Pero eso tiene que ver con tus propios actos, tomar y dar, nunca con la acción del prójimo. Por eso el prójimo no tiene nombre, porque puede hacer lo que quiera. Y aún así, tú lo amarás, porque vives de Dios, no del prójimo. Pero si esperas que el prójimo te ame, entonces estás esperando algo imposible, porque te ame o no te ame, eso no cambia nada, nunca va a cubrir tu necesidad. Mi madre nunca me puso la mano encima, nunca fue abusiva, nunca fue negligente. Siempre se aseguró de que tuviera lo que necesitaba. Tenía comida, tenía techo, me apoyaba económicamente, pero emocionalmente no recibía de ella lo que necesitaba. Tuve una paciente que intentaba forzar a su madre a quererla. Queremos obligar a los demás a que nos den aquello que necesitamos a nivel emocional. La fuerza y el amor se excluyen mutuamente. Al final, todos los problemas vienen de ahí, de no recibir lo que necesito o de recibir lo que no necesito. Así que todo gira en torno a recibir. Las relaciones más cercanas son las que suelen dar más problemas. Normalmente todo empieza con los padres. Primero la madre, luego los hermanos. Después vienen la pareja, los hijos e incluso las mascotas. A nivel consciente, pueden pensar que viven con ellos, pero no saben que en realidad viven de ellos. Están apegados a ellos porque sienten que dependen de ellos para vivir. Por eso,
tenemos tantos conflictos en nuestras relaciones? Porque no solo esperamos recibir algo de los demás, sino que lo exigimos, convencidos de que tenemos derecho a recibirlo. Necesito cariño, necesito amor. Todo lo que necesito son cosas buenas. Fui creada para el bien. Antes pensaba, no, voy a coger estas necesidades y enterrarlas. Pero ahora sé que no puedo, es imposible. Mis necesidades son como el respirar. No puedo simplemente taparme la nariz o ponerme una bolsa en la cabeza. Eso no va a funcionar. Para vivir necesito estas cosas. Necesito amor, necesito cariño, necesito validación, necesito aceptación, necesito todo eso. Tengo que sacar de algún sitio lo que necesito. Y si no lo consigo de donde debería, intentaré tomarlo de donde pueda. La mejor analogía que tengo es la de alguien que está atrapado en el océano y tiene sed. Alguien que necesita agua. Tiene muchísima sed y pasa algo muy común. Entra el pánico y empieza a beber agua del mar. Pero eso no es lo que necesita. Es una ilusión, porque sí, nota que algo le baja por la garganta. Es agua, pero no es el agua que necesita y al final acaba muriéndose. Esa es la mejor manera que tengo de explicarlo, solo que ahora, en vez de ir a una persona, sé que tengo que ir a la fuente de todas las cosas buenas. Y esa fuente es Dios. Todo el mundo me va a fallar y yo también voy a fallarles a los demás. Así que necesito tomar todo de Dios. ¿Y cómo lo recibo de Dios? A través de mis 5 sentidos, a través de la conexión con Él. Con los ojos recibo la información, los uso para leer la palabra de Dios. También puedo escuchar la palabra de Dios, puedo escuchar música hermosa que alaba a Dios y tomar de ahí todo lo que necesite. Y si estoy pasando un mal momento o tengo un mal día, puedo ir corriendo y coger un poco más, nunca se agota. Puedo hacerlo a cualquier hora del día o de la noche. No tengo que ir a molestar a nadie. A Él no lo molesto nunca. Y así es Él. Una fuente inagotable de todas las cosas buenas que necesito, de la que puedo seguir recibiendo una y otra vez. Y ahora se lo doy a los demás, no por cómo se comporten, sino porque yo lo tengo, porque yo lo he recibido. Y entonces, si se comportan de una manera, los amo. Si se comportan de otra, bueno, los amo igual. No importa cómo se comporten, los sigo amando porque no los amo por lo que hay en ellos, sino por lo que hay en mí, por lo que he recibido de Él. Y cuando tomo de Él, me siento llena y ya no necesito tomar nada de los demás. Cuando tomo de otros, lo sé, tengo hambre. No he pasado suficiente tiempo con Dios. Si tengo la identidad de que soy hijo de Dios y que todo lo que tengo me lo ha dado Él, que Él creó mi cuerpo, que tengo su vida en mí, que esos talentos son suyos, que me los ha confiado y yo los administro, entonces la pérdida se ve de otra manera. Si alguien me roba algo, si alguien muere, se aleja de mí o me rechaza, si se me incendia la casa, el coche queda destrozado o mi hijo muere en un accidente y yo me lo tomo como algo personal, entonces siento una pérdida personal, a veces enorme. Quiero decir, es algo devastador, ¿verdad? Así que en la medida en que yo crea que algo es mío, me lo voy a tomar como algo personal cuando lo rechacen o lo traten mal, pero cuanto más entienda que no es mío, menos personal me lo tomaré, porque no se trata de mí. Y si no soy dueño de nada, no tengo que controlar nada. Él es quien tiene el control, así que no tengo que controlar el tiempo, el espacio, las circunstancias, las situaciones y todo lo demás para arreglar esto o aquello. Él es quien lo controla todo. Yo soy solo el administrador, así que puedo acudir a Él y decirle, Dios, ahora mismo tienes un problema. Porque los problemas son del dueño. Tienes un problema ahora mismo. ¿Qué quieres hacer al respecto? Y lo que Él me muestre que haga, esa es mi responsabilidad. Pero ahora el resultado, eso ya no es mi responsabilidad. Es de Dios. Y así la presión no recae sobre mí. Nunca vivo estresado. Ya no vivo en un mundo inseguro. Y eso es lo más bonito. Mi vida está en sus manos y Él es bueno. Puedo confiar en que Él tomará decisiones por mí. Por fin estoy a salvo. Por fin soy amada. Por fin soy aceptada. Por fin tengo un lugar al que llamar hogar. Para sanar el pasado y poner fin a ese sufrimiento,
Necesito entender que el causante de ese dolor no es el hecho en sí, sino la percepción que tiene la persona y la forma en que lo interpreta. Y eso es precisamente lo que hay que cambiar. La raíz del problema es que juzgo a los demás porque no se portan bien conmigo. Y me juzgo a mí mismo porque no actúo según mis propios estándares. En el fondo, la base de todo esto es que tú, yo y toda la humanidad creemos, de manera inconsciente, que somos creadores. Creemos que somos dioses, que somos la fuente de todas las cosas. Y todos esos problemas surgen automáticamente de ese problema de identidad tan profundo: creerme Dios. Y eso acaba creando un caos absoluto en nuestras vidas. Mi pasado ya no me define. Acepto mis defectos, acepto mis errores. Sé que he hecho daño a otras personas. Y sé que eso no determina quién soy. Quien me define es Dios. Y Él me dice que soy amada. Así que ahora mi identidad, o la manera en que veo mi vida, me veo a mí misma, las cosas que quiero, mi enfoque y lo que de verdad es importante para mí, se resume en esto. ¿Estoy conectada a Dios y le permito vivir en mí? ¿O estoy intentando vivir a mi manera? ¿Sigo aferrándome a mis viejos harapos? Mi única preocupación, lo único que realmente importa es esto. ¿Acepto la justicia de Cristo? ¿Estoy asumiendo la justicia de Cristo? Porque si lo hago, es Él quien vive a través de mí. Y lo que Él hace es bueno. Trata bien a la gente, se preocupa por ellos y está dispuesto a dar su vida por ellos. Así que ya no me centro en ser buena. Me centro en dejar que Dios, con su vida perfecta, venga y sea por fin mi vida. Por fin recibo esa vida maravillosa que nunca antes tuve. Ya la tengo, es suya, sí, pero ahora también es mía.